La evaluación antropométrica consiste en la obtención de mediciones corporales que se comparan con valores de referencia y permiten cuantificar algunos de los compartimentos corporales. También ayudan a cuantificar cambios en individuos o poblaciones cuando se realiza en forma secuencial. Es un método sencillo, no invasivo y aceptado universalmente para conocer situaciones de exceso, deficiencia o normalidad del estado de nutrición en un individuo o en un grupo. Las mediciones deben ser realizadas por personal capacitado y con el equipo adecuado. En este caso utilizamos un plicómetro para principiantes. Este generalmente da resultados precisos. Este plicómetro es de plástico y aproximadamente tiene una precisión de 1 milímetro. También es llamado calibrador de pliegues cutáneos. Es un instrumento que ayuda a medir el porcentaje de grasa corporal. Para realizar la medición de los pliegues cutáneos se procede tomando con los dedos pulgar e índice la piel de la zona donde se va a medir. Se tira para separarla de la masa muscular y se mide con el plicómetro en la zona más cercana al cuerpo, con el plicómetro perfectamente perpendicular al pliegue. Las zonas del cuerpo donde se miden los pliegues cutáneos son las siguientes: pliegue abdominal, pliegue cuadricipital, pliegue peroneal, pliegue subescapular, pliegue tricipital y pliegue suprailíaco. Algunas sugerencias para tomar las mediciones es que debe ser en un local con privacidad y personas de apoyo técnico y ventilación. Procurar realizar las medidas en ayuno por lo menos de 8 horas. La persona debe de vestir ropa ligera, como un pantalón corto o un bañador, para no dificultar las posiciones o movimientos necesarios para realizar las mediciones. No se debe portar accesorios que entorpezcan o introduzcan variación en las mediciones, como anillos o relojes. La persona que va a hacer las mediciones debe poseer conocimientos teóricos y prácticos sobre antropometría en general y para las mediciones antropométricas que se realizarán. Se debe guardar distancia prudencial por respeto a la persona examinada. La posición anatómica para la realización de las mediciones antropométricas es estándar, es decir, de pie, con la postura erguida y vista al frente, con la cabeza y los ojos dirigidos hacia el punto de fijación, las extremidades superiores relajadas a lo largo del cuerpo con los dedos extendidos, apoyando el peso del cuerpo por igual en ambas piernas y los pies con los talones juntos. La técnica de la antropometría, es decir, los perímetros y espesor de los panículos adiposos, evalúa la adecuación de las dimensiones corporales, por ejemplo el peso en relación con la estatura. Las ventajas es que es barata, no es invasiva y se calcula la grasa corporal y músculo regional. Los inconvenientes es que es una escasa precisión en individuos obesos y en los que tienen tejido subcutáneo firme. Hay variaciones regionales en la capa de la grasa subcutánea. Una vez obtenidas las 6 mediciones, se calcula el porcentaje de la grasa corporal con la siguiente fórmula. Una vez obtenido el resultado a través de la fórmula, se va a interpretar en qué rango se encuentra la persona con la siguiente tabla. Se tiene que tomar en cuenta la edad y el sexo. A continuación se procederá a realizar la medición del pliegue abdominal. Las indicaciones que se le deben dar al paciente son que mantenga tanto brazos y abdomen relajados. Posteriormente vamos a localizar la zona de medición, que será hasta 3 centímetros de la cicatriz umbilical y 1 centímetro por debajo de esta. Con la mano izquierda, con los dedos índice y pulgar, vamos a tomar en la zona de medición el pliegue, y con la mano derecha tomamos el plicómetro con la escala viendo hacia nosotros. Se procederá a tomar el pliegue. 3 segundos después de que tomamos el pliegue, soltamos y ya tenemos la medición. La medición subescapular se realiza con la persona en posición relajada y los brazos a los costados. Vamos a localizar el ángulo inferior de la escápula y si hay alguna dificultad vamos a pedir a la persona que mueva su brazo hacia atrás. Una vez localizado el ángulo inferior de la escápula, pedimos a la persona que regrese su brazo a su posición normal. Vamos a tomar el pliegue con el dedo índice y pulgar y vamos a hacer la medición con el plicómetro. Vamos a proseguir con la medición subescapular.
Vamos a localizar el ángulo inferior de la escápula. Si no se llega a localizar, le pedimos a la persona que mueva su brazo hacia atrás. Y una vez que esté localizado el ángulo inferior, pedimos a la persona que regrese su brazo a su posición normal. Y con el dedo índice y pulgar vamos a tomar el pliegue y vamos a medir con el plicómetro. Para el pliegue bicipital se va a hacer una línea imaginaria del acromión a la cabeza lateral del radio. Esta nos va a indicar la cruz donde vamos a seleccionar el pliegue. El brazo del paciente tiene que estar flexionado a 90 grados y de preferencia tiene que ser el brazo izquierdo, pero no hay ninguna relevancia si se hace del otro lado del brazo derecho. Como ya mencioné anteriormente, se va a usar el borde del acromión y la cabeza lateral del radio. Se va a imaginar una línea en donde vamos a poner un punto medio y se va a tomar el pliegue. Después, por 1 centímetro por debajo, vamos a poner el plicómetro. Y ahí está. En el pliegue cuadricipital vamos a pedirle al paciente que se siente y que coloque su pierna a 90 grados. Una vez así, con una cinta métrica, vamos a medir de la línea inguinal a la rodilla, sacando el punto medio, desde donde vamos a realizar la medición. Bueno, el pliegue lo vamos a medir en la mitad del muslo anterior, colocando la cinta métrica en la línea inguinal a la rodilla. ¿Lo puedes sostener, por favor? Una vez colocado, vamos a localizar el punto medio y vamos a realizar una señalización horizontal. Y una vez localizado el punto, vamos a pedirle al paciente para facilitar la medición, que con ambas manos presione el muslo posterior. Bueno, con estos dedos agarramos el pliegue y colocamos el plicómetro. Esperamos 2 segundos y verificamos el resultado. El pliegue suprailíaco es medido justo por encima de la cresta ilíaca en la línea media axilar. Para esto se le va a pedir al sujeto que permanezca recto, con los pies juntos, los brazos relajados. También se puede pedir que el brazo del lado donde se realizará la medición esté un poco flexionado y ligeramente separado del cuerpo. Se va a realizar la localización del pliegue con la mano izquierda y con la mano derecha se va a tomar la medición. Para el pliegue del peroneo o pliegue de la pantorrilla medial o pliegue de la pantorrilla, vamos a pedirle al paciente que se suba en una parte alta. Vamos a pedirle que abra las piernas a la altura de los hombros y que distribuya su peso en ambas piernas. Para vamos a necesitar 2 ejes, el horizontal y el vertical. Para el eje horizontal vamos a tomar de referencia la pantorrilla y la parte más medial. Entonces medimos con la cinta la pantorrilla y vamos a tomar de referencia la parte más medial. Para el eje vertical vamos a tomar de referencia la parte medial de la pantorrilla. Vamos a ver de frente y donde desaparezca nuestro campo de visión vamos a marcar ahí. Entonces tomamos la medida, agarramos el pliegue, verificamos que solo estamos tomando la dermis y medimos con el plicómetro. El plicómetro debe estar en posición vertical. Entonces tomamos la medida y esperamos 2 segundos y ya. El porcentaje de grasa corporal es una medida importante para identificar cuánto tejido adiposo subcutáneo tiene una persona, con el fin de valorar su estado nutricional. Esta medición se lleva a cabo debido a que las personas con gran masa muscular, al obtener su índice de masa corporal, les arrojaba un resultado erróneo, ya que su peso es gracias al músculo trabajado. La medición de grasa corporal complementa la medición del IMC. Para obtener el porcentaje de grasa corporal de una persona,
es necesario que tomemos algunas medidas antropométricas esenciales. Como ya se explicó al inicio del video, el plicómetro es un instrumento que nos facilita medir la cantidad de grasa subcutánea que existe en un pliegue determinado. Al obtener las 6 mediciones mencionadas, podremos calcular la grasa corporal de una persona con una fórmula establecida tanto para hombres como para mujeres. Para mujeres, la fórmula es 4.56 más el producto de la sumatoria de los 6 pliegues en milímetros por la constante 0.146, mientras que en el hombre, la fórmula es 3.64 más el producto de la sumatoria de los 6 pliegues en milímetros por la constante de 0.097. Pongamos un ejemplo. Tenemos a un varón de 20 años con peso de 80 kilos y talla de 1.7 metros con las siguientes medidas antropométricas. Tenemos el pliegue abdominal, el suprailíaco, el tricipital, subescapular, peroneo y cuadricipital, cada una con sus medidas ya tomadas. Para la fórmula es necesario la sumatoria de los 6 pliegues, que nos da un total de 129 milímetros. Sustituyendo en la fórmula antes dada, tenemos que el porcentaje de grasa corporal de este joven es 3.64 más 129 milímetros por la constante 0.097. Aplicando las operaciones necesarias, nos queda que el porcentaje de grasa corporal es igual a 3.64 más 12.513, dándonos un total de 16.153%. ¿Pero esto qué nos quiere decir? Tenemos un porcentaje de grasa corporal de 16.53%. La tabla que podemos ver a continuación nos clasifica a nuestros pacientes en bajo, recomendado, alto o muy alto, según el porcentaje que hayan obtenido con esta fórmula. En este ejemplo, recordemos que se trata de un hombre de 20 años, es decir, que nos encontramos en esta casilla que señalo. Posteriormente, al aplicar la fórmula para el porcentaje de grasa corporal, dándonos un resultado de 16.153%, y al checar durante todas estas casillas, podemos notar que clasificamos aquí a nuestro paciente. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que su porcentaje de grasa corporal es normal, es aceptable todavía. El porcentaje de grasa corporal, como su nombre nos dice, nos da unidades de por ciento. Pero ¿cómo podemos saber cuántos kilos son el tejido adiposo que tenemos en realidad? Para eso tenemos el cálculo del peso graso y del peso magro. El peso magro o masa magra es toda la masa de nuestro cuerpo que no es grasa, como los huesos, músculos u órganos, además de una pequeña cantidad de grasa esencial que no debemos perder a la hora de adelgazar, mientras que la masa grasa o peso graso se compone sobre todo por grasas estructurales y de depósitos. Deben mantener una proporción específica para evitar patologías como obesidad, diabetes, enfermedades coronarias, entre otras. Para calcular el peso graso, debemos tener el peso total. En este ejemplo, el varón pesa 80 kilos, multiplicado por el porcentaje graso, que es 16.153% por la constante 0.01. Mientras que para la obtención del peso magro es restar el peso total de la persona menos el peso graso. Ahora apliquemos las fórmulas. Tenemos que para el peso graso, peso total, como ya habíamos mencionado, es de 80 kilos, multiplicado por el porcentaje graso, que es 16.153% por 0.01, dándonos un total de 12.9224 kilogramos. Eso quiere decir que 12.92 kilos es la cantidad de tejido adiposo que tiene esta persona. El peso magro es el peso total menos el peso graso. Entonces, al aplicar la fórmula, tenemos que 67 kilogramos del total que pesa esta persona es peso
de músculos, hueso, órganos, entre otras cosas, y 12, casi 13 kilos del total de esta persona es tejido adiposo.